Habrá que afrontar la nueva normalidad que tiene que ver con los casos, tiene que ver con los cambios en el servicio, tiene que ver con lo económico. Y uno piensa también en un perfil urbanístico de la ciudad que debemos pensar, claro, ¿no? Para los próximos años. Cuando se hablaba de las bicisendas, de las posibilidades que existan recorridos peatonales, que todo esto pueda formar parte de un debate real. Qué difícil instalarlo en el medio de una campaña en la que la gente está pensando efectivamente en otros temas. Pero es necesario generar este debate tantos días sin transporte de colectivo normal, tanto debate para lo que se viene. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Lozada, quien es integrante de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Por escucharlos, temprano. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Arquitecto, le queríamos consultar, ¿cuál es la idea que se tiene desde Juntos por el Cambio de qué debería suceder con el transporte público y privado en medio de esta pandemia, pero en el tránsito hacia lo que será un cambio, imaginamos, muy importante, por lo menos en algunos de estos rubros, ¿no? Bueno, como bien decían ustedes y aclarabas vos en la presentación de la nota, es muy importante poder discutir en un proceso electoral como el que estamos temas que son fundamentales y estratégicos para las ciudades. Resulta un poco difícil hacerlo en un contexto donde la problemática sanitaria se ha comido todos los titulares. No obstante, y brevemente en dirección a la pregunta que vos me hacés, yo diría que en Río Cuarto tenemos transporte, pero no tenemos un sistema de movilidad. Dicho de otra forma, y también aclarando, el transporte no es solamente los colectivos, el transporte son los remises, son los taxistas, son los peatones, son los que andan en bicicleta, son los transportes de carga. Eso es el transporte o los medios de transporte. Y es muy diferente a hablar de un sistema de conectividad o de movilidad. Nosotros pensamos que en similitud con el cerebro humano, mientras mayor es el nivel de conectividad, mayor es la capacidad de respuesta. Para el sistema de transporte funciona con la misma lógica. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de tener medios de transporte para pasar a tener un sistema de transporte. La ausencia de transporte público en todo este proceso ha sido una muestra acabada de que el transporte público es importante, pero también hay una muestra de que hay una conectividad o una integración con el resto de los sistemas y que eso es lo que hay que tratar de construir. Y no pensar aisladamente, sino pensar integralmente para hacer un sistema más barato y un sistema más rápido. Mire, el problema del estacionamiento en el área central, la congestión en el área central, los tiempos de traslado, la demora en las paradas del colectivo, hablan de la falta de un sistema y de esa falta de conectividad. Nosotros estamos proponiendo un plan que tiene como objetivo justamente fortalecer esas integraciones y garantizar un sistema que permita, para hablarlo en criollo, que permita que alguien que tome un colectivo en un punto determinado de la ciudad se baje en otro punto y acceda o tome otro medio de transporte, una bicicleta o caminando o un colectivo, o un colectivo barrial que le permita en tiempos menores y con una menor erogación económica llegar más rápido al punto de encuentro. Claro, Gonzalo, Entonces estamos diseñando eso. Están impulsando algunas alternativas, bueno, hay algunas nombrabas recién. ¿Qué otras alternativas, qué otros puntos están ustedes aconsejando? Por ejemplo, algún subsidio, algún otro cambio de vehículo, como por ejemplo incorporar algunas traffic. Contanos en concreto algunas de esas alternativas. Con respecto al tema del transporte en estas circunstancias en las que estamos, nosotros hemos hecho una propuesta concretamente de utilizar medios alternativos. Bien. Aunque yo creo que, y es para revisarlo, yo creo que fue un error y grave el haber renovado el contrato con la empresa privada de transporte público y que se le debería haber exigido que tuviera una mayor presencia. Eso hace a tener una estrategia, una problemática importante, ¿no? Y bueno... Arquitecto, en este sentido,
¿Era posible no extender el contrato en un gobierno municipal que se estaba yendo y en medio de un contexto electoral interrumpir finalmente el contrato con la empresa de colectivo? Y lo otro que también le quería consultar, no parece ser un problema solo de Río Cuarto, es un problema nacional el problema del transporte, porque además están desalentando los subsidios y el propio uso del transporte. Bueno, yo en primer lugar siempre pienso y creo que epidemiológicamente y también en general no puede haber respuestas generalizadas. No todas las ciudades son iguales, no todas las ciudades tienen la misma escala. De hecho, Río Cuarto es una ciudad intermedia donde tenemos posibilidades de una buena accesibilidad, donde tenemos condiciones de habitabilidad distintas, donde tenemos una escala diferente, tenemos un clima diferente, y hace falta tener una estrategia propia, que creo que no solo en materia de transporte, sino en general es lo que le faltó a Río Cuarto, tener una estrategia propia. Creo que el intendente estuvo ausente en este proceso, en el sentido de que no fue capaz de construir una respuesta estratégica para la ciudad. Y en ese sentido, sí, creo que no hay que homologar lo que pasa en el resto de la ciudad con lo que pasa en Río Cuarto. Los riocuartenses tenemos que ser capaces de tener una estrategia. ¿Puede una estrategia ser distinta completamente a lo que sucede en otros lugares cuando el problema es global? No distinta, sino utilizando el potencial, los recursos que nosotros tenemos, y eso es lo que lo hace distinta. Le voy a poner un ejemplo. Se anunciaron hace 2 días medidas de un plan que tendría que haberse instrumentado hace 150 días. Entre esas cuestiones le pongo un ejemplo. Hace 4 meses la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es un recurso de los riocuartenses, planteó la posibilidad de hacer test acá en Río Cuarto. Si nosotros hubiéramos instrumentado eso y con ese recurso y ese potencial propio de Río Cuarto, estoy seguro que hubiéramos tenido, no que ahora recién tratar de ver cómo lo vamos a hacer, sino que en estas circunstancias hubiéramos tenido testeos acá directos en Río Cuarto. Ese es un ejemplo de cómo hay que ser capaces de diseñar una estrategia propia y que las ciudades tienen que utilizar su potencial. Y yo creo que Río Cuarto tiene un gran potencial y creo que ha sido desaprovechado. Lo que también es cierto es que hay políticas generales, yo no las niego. Lo que sigo, encuadrándose en esas políticas generales, hay que aprovechar los recursos que nosotros tenemos. Y volviendo a la pregunta inicial, con respecto al tema del transporte, no es lo mismo diseñar un transporte alternativo en la ciudad de Córdoba, que tiene distancias completamente distintas a las nuestras, que tiene una comunidad completamente distinta a la nuestra, con un sistema para Río Cuarto, donde usted el lugar más alejado está a 10 minutos. El problema del sistema, que es lo que pasó, es que generó mayores niveles de inseguridad, mayores inconvenientes, baja de productividad. Eso también se pagó. Yo creo que en Río Cuarto se podría haber resuelto de otra forma. Arquitecto, le agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguramente volver a debatir sobre un tema que es central. ¿Qué va a pasar con el transporte público en la ciudad, en el tránsito de esta pandemia y fundamentalmente después de que esto ocurra? Muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Que anden bien. Vamos ahora con